En 1911, los belgas observaban expectantes el constante aumento de tensión entre franceses y alemanes. Esto provocó que el gobierno se reuniera para determinar cómo de preparados estaban respecto a una posible invasión alemana. Finalmente comparecieron ante su pueblo anunciando que Bélgica comenzaría el reclutamiento para prevenir posibles agresiones. A mediados de 1914 la guerra estalló en Europa. Los belgas esperaban correr la misma suerte que españoles, suizos u holandeses, es decir, la de ser un país neutral. Sin embargo, las perspectivas expansionistas de Alemania no iban a acompañar con la visión de la situación que tenía el gobierno belga. En teoría, el gobierno belga no iba mal encaminado. Bélgica, para empezar, no estaba en ninguna de las dos coaliciones que entraron en guerra en julio de ese mismo año. Además, Alemania aunque tenía frontera con Bélgica, los belgas habían apresurado a realizar un comunicado el 24 de julio anunciando su neutralidad en caso de que estallara una guerra en el continente. Lo hicieron con, ni una semana, con 4 días de antelación. Pero el hecho es que había un comunicado que decía que Bélgica no tenía intención de meterse en la guerra. Sin embargo, por mucho que Bruselas se empeñase, Berlín tenía otros planes para los belgas. Los alemanes tenían un plan para ganar la guerra, no fueron al combate y no organizaron todo lo que organizaron en verano de 1914 sin ninguna preparación previa, obviamente. Los alemanes tenían un plan llamado el Plan Schlieffen, que consistía en atacar rápidamente Francia a través de Bélgica, tomar París, rendir Francia y, aprovechando la torpeza, o mejor dicho, como Rusia, que era su otro enemigo, era un país muy grande y las líneas de abastecimiento tardarían más en organizar a los ejércitos, pues en ese tiempo en el que Rusia se movilizaba invadían Francia y luego trasladaban sus tropas desde Francia hasta Rusia y ganaban la guerra. El plan en el papel parecía simple y al fin y al cabo los alemanes es que venían de un siglo de constantes victorias militares contra Dinamarca, contra Austria y precisamente Francia fue la última en ser derrotada 40 años antes en la guerra franco-prusiana. Sin embargo, se darían de bruces con la realidad y es que 1914 no era 1870. El 4 de agosto de 1914, más de 750.000 alemanes divididos en 3 ejércitos cruzan la frontera belga. Frente a ellos, 220.000 belgas, 240.000 británicos y casi 300.000 franceses los esperaban al otro lado de la frontera. Los alemanes, que barrieron a los aliados de Bélgica dejándoles tan solo una pequeña zona costera, la verdad que el avance alemán sobre Bélgica fue extremadamente rápido y además muy efectivo, porque en Bélgica se combatió el famoso saliente de Ypres, donde se libraron 3 sangrientas batallas, pero quitando Ypres, el resto de Bélgica había quedado en manos alemanas. Pero aún haber tomado Bélgica, los alemanes habían fracasado en su plan, ya que no habían logrado conquistar París, habían quedado a 40 kilómetros después de que los franceses lanzaran la ofensiva a la altura del río Marne, y Bélgica pasaría de ser un país beligerante contra los alemanes, pasaría a ser el principal foco de ocupación durante los siguientes 5 años de guerra, cebándose los alemanes especialmente con la población civil. La invasión, como cualquier invasión, provocó la huida de mucha gente. Al menos 1,5 millones de belgas, que esto a día de hoy es una barbaridad, en cifra fría, digamos, 1,5 millones de personas, pero es que por aquel entonces era 1 de cada 5 habitantes del país, es decir, el 20% de la población huyó conforme la invasión alemana se cernía sobre el país. Para evitar que la fuga continuase, los alemanes construyeron el llamado Alambre de la Muerte, que era una valla electrificada que separaba Bélgica de los Países Bajos y que al final de la guerra se acabó cobrando la vida de 3.000 personas. Esto es 15 veces las que se cobró el muro de Berlín. Es decir, no es poco ni mucho menos, siendo una valla fronteriza. Los alemanes estaban preocupados además por el surgimiento de
bueno, de guerrilleros, ¿no? Y al final en una invasión siempre, aunque los invasores lo intentan, se pretende que tengas a la población civil de tu lado, pero lo más normal y lo lógico es que salgan guerrilleros e insurgentes que intenten, pues bueno, sabotear un poco a los invasores. Es por eso que los alemanes tomaron la decisión de que antes de que saboteara nadie nada, iban a escarmentar a la población y así ningún ciudadano incendiario intentaría rebelarse ante el dominio alemán. Masacres como la de Dinant, en la que murieron 674 personas, o la de Tamines, en las que hubo 383 fallecidos, son las más grandes que se llevaron a cabo en tierras belgas. Otro episodio traumático dentro de la ocupación alemana fue la quema de documentos. Destaca los de la Universidad de Lovaina. En ella los alemanes destruyeron más de 230.000 libros y además ya no solo hicieron una especie de limpieza intelectual, bueno, no intelectual, y me refiero, no de personas, sino de libros, documentos, archivos y cualquier cosa de valor que pudiera tener la población belga, sino que además saquearon industrialmente el país. Los alemanes no solo es que cogieran la maquinaria industrial y la trasladaban íntegramente a Alemania, sino que aprovechando que ambos países compartían frontera, trasladaron a miles de trabajadores belgas al otro lado del Rin para producir en las fábricas alemanas, subiendo al país en una profunda crisis económica, en parte por falta de mano de obra. Sumando todos los muertos ocasionados por toda la represión a lo largo de los 5 años de ocupación, fueron alrededor de 23.000 entre los deportados, expulsados, asesinados o condenados por Alemania. Además, habría que sumarle alrededor de otros 30.000 que fallecieron durante los combates. En total, más de 50.000 personas que fueron víctimas de lo que se conoció como la violación de Bélgica. Bueno, este ha sido un programa muy cortito, he extraído el guión principalmente de una publicación que no llegué a subir en su día y bueno, lo he adaptado un poco y al final yo creo que 7 minutos de podcast no está mal. Es un acontecimiento no muy famoso dentro de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que la invasión de Bélgica como fenómeno militar sí es conocido porque es el primer gran paso que da Alemania en la guerra. Y luego la represión cogió fama en parte por dos motivos. Uno, por la magnitud de esta, siendo un país tan pequeño y que realmente no tenía nada en contra de Alemania. Bélgica se procuró la neutralidad como pudo y luego una vez no pudo, pues bueno, no estamos hablando de dos países con una gran rivalidad histórica ni con un gran rencor por una guerra ganada antaño, es decir, en Bélgica no era Francia, en una palabra. Pero, y bueno, la magnitud de los acontecimientos fue importante. Y por otra parte también ganó mucha fama, al final, durante la guerra se le dio mucho bombo, por el hecho de que aprovecharon la invasión de Bélgica, sobre todo los estadounidenses, para promocionar el tema, bueno, en general los aliados occidentales, ¿no? Pero para promocionar el tema de los bonos de guerra. De hecho, seguro que habréis visto muchas veces el cartel de No olvidéis Bélgica, que aparece un alemán, bueno, no un alemán, aparece un mono, un gorila, con un casco, con el casco del ejército alemán, y con una mujer en un brazo. Es un cartel de propaganda muy famoso y que bueno, cumplió su objetivo porque se vendieron muchos bonos seguro a raíz de esa publicidad. Por mi parte no mucho más. Si os ha gustado el programa o tenéis alguna propuesta o comentario, ya sea del acontecimiento, del vídeo, de lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios. Si os gustan este tipo de podcast os podéis suscribir y por mi parte no mucho más. Nos vemos en el próximo programa.